Polo Formativo del Fin del Mundo presenta Creatividad, Cultura y Comunicación. El desafío de crear entre todos para comunicar con fuerza. ¿Quién puede crear? ¿Cómo se hace? ¿Cómo renovar las ideas y construir un público? Un podcast para matar el mito de los genios creadores y la predestinación del talento natural, para no quedarnos pescando dentro de la pecera y salir al ancho mundo a pelear por el sentido de lo que pasa. 4 capítulos para comprender que la creatividad no es tanto inspiración divina, sino disciplina, ensayo y juego. Con Néstor Borri, Santiago Barassi y Pedro Saborido. Capítulo 1. Creatividad, inspiración y transpiración. Bueno, estamos acá, vamos a conversar un poco sobre creatividad, comunicación, cultura, en el mundo de lo social, lo político, las organizaciones, tratando un poco de entrarle por distintos caminos a una cuestión que a veces es media sublime, media abstracta también, y que funciona también como un gran deseo, pero también a veces está cargada de mitos y de trabas. Entonces estamos acá con Santiago Barassi y con Pedro Saborido, yo soy Néstor Borri. Vamos a conversar un poco sobre algunas de estas cuestiones, tratando de generar pistas y también compartiendo desde la experiencia nuestra y la compartida con otras personas, con otros grupos, con otras organizaciones, sobre cómo la creatividad se transforma en práctica, en cotidianidad y en apuesta en las organizaciones y grupos. Lo hacemos, bueno, charlando con un referente de todo esto, sobre todo acá para Argentina, pero que también rebalsa las fronteras de nuestro país, con Pedro Saborido, compañero y una referencia de estas últimas décadas en lo que es la creatividad, el mundo de la cultura, la comunicación, lo audiovisual y sobre todo en esto de cómo a partir de la palabra ir construyendo nuevas imágenes, nuevas referencias para la transformación también. No solamente comunicar por comunicar, sino comunicar con un objetivo o con una perspectiva de fondo, pero siempre haciendo algo entretenido, algo que se encarne y que conecte con las cosas de todos los días y siempre con una carcajada, con un poco de humor. Así que, bueno, Pedro, unas primeras palabras para comenzar respecto a estos tópicos: creatividad, comunicación, cultura, transformación. Primero, entender, más allá de lo que uno hace, entender que hay como estamos obligados a ser creativos, tenemos que ser creativos, no es algo que podamos a esta altura entender si decidimos ser creativos o no. Lo tenemos que ser creativos porque el universo todo el tiempo nos está planteando problemas, escollos, formas, dificultades, y en el plano de lo social y lo político también aparece algo que es dinámico, por lo cual tenemos que estar atentos a reinventarnos, a repensarnos, a hacer nuevas formas de comunicación, a encontrar otras maneras de llegar y juntarnos. Entonces, primero, aunque suene espantoso, la creatividad es una obligación, porque si no, lo único que queda es guarecerse en las normas habituales y seguir la flecha, como muchas veces se dice, ¿no? Un camino de cierta mediocridad superviviente o sobreviviente. Entonces, parece que esa creatividad hay que entrenarla. Muchas veces lo que ocurre es suponer que hay gente que es más creativa que otra, o que una tiene un talento natural, y entonces ahí interviene muchas veces el pensamiento mágico. Suponer que la creatividad le está dada a algunos y a otros no. Es verdad que algunos pueden tener, sin querer, más entrenamiento, pero aquellos que no saben cómo obtuvieron se les llama talento. Nunca sabemos si un talento es algo que obtuvimos
porque alguien nos enseñó de chico, o la misma circunstancia azarosa en la que estábamos nos permitió tener un talento. Es decir, el talento para crear cosas con pocos elementos, el talento para jugar al fútbol, para cocinar, para lo que sea. Nunca sabemos hasta dónde lo adquirimos y hasta dónde es natural. ¿Qué sabemos cuántas veces uno baila bien el twist? Porque en realidad el que bailaba bien el twist era un tío que aparecía el twist, el rock o lo que sea, porque uno se ponía a bailar y uno a los 2 años veía a ese flaco largo bailoteando en el living. No lo sabemos. Y luego lo tenemos y pensamos que es un talento o un don, pero no sabemos cuánto hemos adquirido eso y cuánto aparece, ni siquiera sabemos cuánto viene genéticamente. Lo que sí sabemos que lo que no tenemos lo podemos completar. Y aquí viene una frase de un amigo guitarrista, Quinteto Piazzolla, Germán Martínez, que siempre me explicaba que Piazzolla escribía unos monios tremendos para guitarra, unas cosas imposibles, que Cacho Tirao y todos los guitarristas se volvían locos, Horacio Malvicino, y simplemente nada, lo sacaban adelante con práctica y con disciplina. Entonces, claro, cuando uno después los veía tocar no había visto todo lo que habían practicado. Lo que uno ve finalmente es el producto de eso. Y uno dice, es mágico, como Diego, barrilete cósmico. Y sin embargo, todos esos guitarristas practicaban, Messi practicaba, y Maradona tenía una relación de estar todo el tiempo con la pelota, digamos, no venía de ninguna, nos encanta verlo así, que venga un rayo iluminador de Dios y que diga, tú serás Maradona, tú serás Ofelia Fernández, tú serás Babi Checopar, que vaya repartiendo talentos. Pero resulta que no, que entonces aparecía esta frase de mi amigo que es rara, que decía, el talento es disciplina. Es interesante, Pedro, porque aparte los que más dicen y los que más reafirman eso, que el talento es disciplina, son los que brillan por su talento, ¿no? Es interesante porque se ve que se reconoce en la práctica. A mí lo que me sonaba también de lo que decís, esta cuestión de que la creatividad ya está. En todo caso, el problema no es tanto ese, sino poder reconocerla y activarla, como una previa de la disciplina también, ¿no? Aunque la disciplina también es la disciplina de reconocerla, y también me parece una cosa interesante ver, ¿no? Que sea en la pandemia, en la restricción así media catastrófica, la pandemia del coronavirus o la pandemia del capitalismo, de la crisis social, como la queramos ver, sea en el cotidiano, en la práctica de cualquiera, que sobre todo de cualquiera que está en cosas colectivas, en cosas que tienen que ver con interactuar y componer lo común, y también en nuestra cultura, ¿no? Porque en las sociedades, los que tenemos más oportunidades de a veces interactuar con las sociedades centrales, las del norte, Europa, donde todo está resuelto, uno nota cómo en los países de América Latina, por ejemplo, y quizás en todas las periferias, la necesidad de inventar está todo el tiempo, ¿no? O sea, porque si no, no sobrevivimos, es muy simple, y porque todo está por ser creado y estructurado. Entonces me suena interesante esto de la creatividad está siempre latente, vigente y potente, pero aparece como una serie de mitos que la tapan, ¿no? Como que el trabajito sería a lo mejor de desbloquear esos mitos que no permiten reconocerla y usarla. Sí, y que no permiten también que encuentre el lugar donde se desarrolle una especie de momento de juego. Sí, a veces la falta de tiempo o la eficiencia de la que estamos totalmente con la que estamos tomados hace que no le demos un espacio al juego. No hay creatividad si en algún momento se rompe el borde de tener que ser eficiente, tener que hacer un tiempo exacto, tener que uno quiere tener la idea antes de que se le ocurra. Aparece una ansiedad por tener una idea. La ansiedad es totalmente enemiga de la creatividad, porque es la ansiedad no deja espacio al juego, a la paciencia, al momento que incluso puede ser también de disfrute, ¿sí? La ansiedad no da lugar a que aparezcan cosas bellas. La ansiedad pide
pide algo urgente. Y cuando uno hace algo urgente, ¿a qué apela? Apela a la experiencia. Y cuando apela a la experiencia, está bárbaro para algunas cosas apelar a la experiencia, pero a veces no hay que apelar a la experiencia. Hay que apelar a algo nuevo. Hay que poner un pie en la experiencia y un pie en lo nuevo. Porque si uno apela a la experiencia, hace todo lo que se hacía antes. No hay manera. O sea, la creatividad implica un riesgo tremendo, así dramático, fatal, romántico, de tuberculosis, y si el que no arriesga no gana. No, es simplemente puede ser un riesgo con mucha cautela. Una vez vi como los nadadores de los lagos del sur, así en el lago Puelo, a nadie se le ocurre que es mejor tirarse a nadar sin un traje de neoprene y una boya para agarrarse en caso de que se acalambren. Y eso no los hace menos valientes ni hacen que sea menos placentero lo que hacen. Al contrario, te pueden contestar, lo que pasa es que quiero volver a hacerlo. Y entonces ahí aparece la administración del riesgo en la creatividad. Vamos a hacer todo lo posible para después volver a hacerlo. Ahí aparece la experiencia, ¿no? Sí, en eso me parece que cómo manejar el tema en ese proceso creativo, sobre todo de la frustración, entonces, porque la frustración, sobre todo los que no tienen este método o no tienen un entorno que los ponga en el lugar de la creatividad, porque también muchas veces quedan etiquetados algunos como quiénes son los creativos, quiénes son los que cumplen otra función. Entonces, me parece que también esto último que decís, Pedro, aparece esta necesidad de poder amigarse con la frustración, entender a la frustración o al intento, a lo que no sale de primera como parte también del proceso creativo. Pero vos fíjate que todo lo que apura eso es la ansiedad y la eficiencia, o sea, el miedo a fracasar y la urgencia. Obviamente que hay momentos donde hay que apelar a la experiencia porque es urgente, y ahí entonces quizás muchas veces es preferible la efectividad comunicativa que aquello que pretende ser original y nuevo. Es decir, repetir lo que hacíamos si no hay tiempo. Ahora el tema es guarda, porque por ahí lo que terminamos haciendo es una fórmula de repetir lo que hacemos siempre, por no darle un tiempo a la creatividad. ¿Se entiende? Necesita un espacio, hay que darle importancia a eso. Al entrenamiento también, en cualquier organización que sea, y esto lo vemos que lo hacen muy bien las empresas y las multinacionales, siempre hay un espacio donde se para el mundo y a uno lo ve de afuera y dice, estos son medio unos pelotudos, ¿qué hacen? Se hacen una reunión de turno un día y se van a un lado y tiran ideas. Danone sabe muy bien por qué lo hace, y el Banco Santander también saben muy bien por qué lo hacen, porque saben que en determinado momento, y de esas cosas, digo, también tenemos que ser lo suficientemente creativos para ver que hay cosas que se pueden aprender de aquello que quizás combatimos de alguna manera. ¿Me explico? No tener los prejuicios de no ver algunas cosas que se hacen del otro lado que se hacen muy bien. No se trata de ajustar a jubilados, eso no lo vamos a copiar. Pero la verdad es que, y sí, uno ve unas películas de vaqueros y hay un momento en donde los Sioux también tienen Mauser. No se quedaron apegados a su folclore, de decir, bueno, no, lo nuestro son las flechas y los arcos. Y dijeron, mira, hay uno que nos vende Mauser, ¿qué hacemos? Y dale, qué sé yo, no vi el proceso inverso, no vi a los ejércitos adquiriendo arcos y flechas, pero sí quizás aprendiendo a pintarse y a esconderse en la maleza y a fundirse con el paisaje. Vaya a saber si eso no lo aprendieron precisamente de los aborígenes de cada lugar, Es interesante porque tanto los Sioux como los vaqueros, que de paso digamos hay gente que está en los bordes, ¿no? Allá en el lejano oeste, el borde que se extiende la frontera, los dos están como sobredeterminados por la necesidad de sobrevivir.
Y frente a eso, soy vaquero y me pinto, o soy Sioux y agarro un Mauser, ¿no? Entonces ahí dejarse llevar por la posibilidad, la necesidad de dar batalla y seguir andando y que la película continúe y con eso construir las herramientas para crear y recrear. Entendamos que la creatividad puede ser adquirida y debe ser practicada y debe ser tomada como un juego, y estamos obligados a ese juego, a salir de fórmulas que sirven hasta un momento y en un momento dejan de servir para determinadas circunstancias. Entonces lo que pareciera con la cuestión de la creatividad, primero que la creatividad ya está y en todo caso el problema o el desafío o el laburo es reconocerla. Y de lo que venimos diciendo me suena que el tema es generar condiciones para aprovechar, y se puede decir también al revés, para no desperdiciar la creatividad personal, colectiva, circulante e institucional, organizada, ¿no? Y me suena esto, crear condiciones objetivas. De lo que vos decís, Pedro, me suena espacio-tiempo para el juego, ¿no? Que en la institucionalidad y en lo organizativo y en las militancias no es fácil, pero crear espacio y tiempo para el juego, crear condiciones subjetivas, romper mitos, digamos, una cuestión de actitud y de capacidad de experimentar, de la subjetividad personal y del conjunto. Y después me suena como dos cosas. Una, como organizarla, pero en el sentido de darle órganos, ¿no? De armarla. Y esto se conecta para mí con dos cuestiones. Tener quién en una institución, en un grupo, en un espacio social, la reconoce y la anima colectivamente. Esto vos, Pedro, lo debés saber, porque al dirigir también uno tiene también que como hacer andar la creatividad de los otros y ponerla en su mejor forma. Y después esto último, lo de la disciplina. Con su nombre más duro también, que es medio la rutina de crear y, además de la inspiración, meterle transpiración. Me parece que por ese lado hay un chip que cambiar o que agregar que nos sirve para encaminar la cuestión de la creatividad en los espacios sociales, culturales, políticos. Polo Formativo del Fin del Mundo presenta Creatividad, Cultura y Comunicación. Capítulo 1. Creatividad, Inspiración y Transpiración.